¿Sabías que puedes enamorar antes de decir una sola palabra completa? A veces solo basta con cómo dices hola. Hoy te voy a enseñar cómo seducir con tu voz, sin caer en clichés de locutor nocturno o en frases baratas de app de citas. ¿Cómo así, perrito? Soy Edgardo, profesional de la voz, actor y director de doblaje y voz en español de Davey 504 y Tim Delina de la Times Square Church en Nueva York. Trabajo con la voz desde hace años, pero hubo un tiempo en el que mi voz no seducía ni a los de servicio al cliente de Movistar. Cuando empecé a hacer radio en San Cristóbal, Venezuela, cada vez que tenía que grabar una locución comercial, me acuerdo que pensaba que sonar bien era hacer esta locución de pueblo. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y no es por ofender a nadie, pero ¿has escuchado este tipo de locuciones? Prueba las arepas de Doña María, son las mejores del lugar. Es bellísimo. Para mí en ese entonces eso era vendedor, porque era lo que había escuchado y lo que había aprendido. Ahora, ¿te imaginas tratar de vender algo así en tu vida cotidiana? Quizá en los 80s eso funcionaba y solo en la radio, pero ahora simplemente no sirve. Hoy la gente detecta lo falso más rápido que tu mamá atrapándote en una mentira. Mi punto con esto es que la autenticidad es la reina en la actualidad. A menos que estés viendo este video en el año 2100. Si es tu caso, déjanos saber cómo va todo allá en lugar de escribir quién en 2100 en los comentarios. Entonces, hablemos de energía controlada. La seducción comienza con el control de tu energía. No puedes seducir si estás tenso como locutor de pueblo. Tampoco si suenas como despertador sin batería. ¿Te ha pasado que alguien te habla con calma y sientes confianza inmediata? Eso no es magia, es autorregulación vocal. Piénsalo así. Nadie quiere conectar con alguien que parece desesperado por agradar. Esa cosa ni sentimientos tiene. La desesperación se nota, y lo opuesto también, el dominio de uno mismo. La serenidad genera atracción porque transmite que estás en control, que estás presente. Listo, vamos a hacer un ejercicio. En este ejercicio vamos a encontrar un resonador en el pecho, pero también un sonido tranquilo. Para eso vamos a cerrar la boca y vamos a hacer un sonido descendente con la boca cerrada y posición de bostezo aquí. Puntos clave. Recuerda respirar por la nariz y mantener la boca cerrada siempre que generes la vibración. Lo puedes hacer por 30 segundos. Ahora hablemos de las curvas melódicas naturales. Ok, ¿recuerdas a ese amigo o amiga que narra todo como si estuviera leyendo un manual? Plano, monótono, aburrido. ¿Seducir así? Eso no atrae ni con un imán. El habla natural tiene musicalidad, se llama prosodia, y son esos movimientos melódicos que enriquecen el discurso y le dan variedad. Si exageras, vas a sonar a un mal doblaje. Y si no agregas ningún movimiento melódico, entonces suenas aburrido. Me pasó una vez en una clase de actuación, en la que intentaba sonar perfecto. Recuerdo que esta clase era en inglés. Incluso tuve la osadía de juzgar a mis compañeros que actuaban en inglés con acento latino. Cuando llegó mi turno intenté sonar con un inglés perfecto, bien pronunciado, pero sonaba más bien como un GPS robótico. Recuerdo que el profe, que era Dave Fenoy, me dijo que no estaba transmitiendo nada, que solamente estaba hablando, leyendo. Y sí, fue duro porque me sentí el peor de la clase, pero cierto. Ahora vamos con otro pequeño ejercicio. Este ejercicio es sencillo. Cuenta una anécdota usando variaciones melódicas. Ten en cuenta que las variaciones melódicas y rítmicas que hacemos con la voz se escuchan de esta forma en la que yo lo estoy haciendo ahora. Por cierto, cuando digo prosodia me refiero a estos ritmos y melodías que generamos al hablar. ¿Se nota el ejemplo? Seguimos. Mientras cuentas esta anécdota del ejercicio del que hablamos, vas a hacerlo de forma exagerada al principio. Haciendo movimientos melódicos amplios y bajos, este tipo de cosas vas a ir practicando como un mal doblaje al principio. Luego vas a reducir estos movimientos melódicos amplios hasta llegar a un movimiento melódico un poco más tranquilo, un poco más sencillo, un 50% del principio. Y al lograr esto, ese es el punto justo. Esto va a ser como cocinar. Con sal, sabe bien, pero con demasiada sal, nadie va a querer comer. Ay, ajá. Ahora hablemos sobre los silencios intencionales. En este contexto, la pausa no es vacío, es tensión elegante. Esta tensión elegante es el momento en el que el otro se queda expectante, atento a lo que sigue. Aprende a estar cómodo o cómoda con el silencio. Observa, espera, analiza, disfruta de la conversación. Las pausas crean anticipación. ¿Has notado que en los discursos más impactantes hay un momento en el que nadie habla, pero todos están atentos? Ese es el poder del silencio bien usado.
Ahora vamos a hacer este ejercicio de lectura en voz alta. Y es sencillo, toma un texto y cada 3 frases haz una pausa de 3 segundos. Aguántala, que se note. Eso da presencia y autoridad. Como dice el experto en negociación Chris Voss en su libro Rompe la barrera del no. Tendemos a creer que el que más habla es el que tiene el control de la conversación, pero de hecho es lo contrario. Escucha, ponlo a prueba y lo verás. Ahora hablemos de la intención emocional. Atraemos con la voz cuando transmitimos una emoción real, no fingida, no impostada. Y aquí tengo que decir que la autenticidad muchas veces requiere de un proceso de sanación interna. Básicamente no podemos mostrarnos como somos si tenemos miedo. Y esto va a ser fuerte, pero a veces creemos que nuestra voz no gusta porque en el fondo no nos gustamos a nosotros mismos. Y eso se nota más de lo que piensas. ¿Te ha pasado que alguien te dice algo bonito pero es evidente que realmente no lo cree? Bueno, con tu voz pasa igual. Puedes empezar a ponerlo a prueba en tu día a día. Observa cómo eres, cómo hablas cuando estás relajado. ¿Aceptas y amas tu voz? Si necesitas de un profesional, tómate el tiempo, elige y adelante. No pierdas la oportunidad de seguir creciendo. Mira este ejemplo. Hola, me gustaría invitarte a salir. Hola, me gustaría invitarte a salir. Hola, disculpa, vi que estás sentada sola y me gustaría hablar contigo. Me gustaría conocerte. Hola, disculpa, vi que estás ahí sentada sola y me gustaría hablar contigo. Me gustaría conocerte. Una voz media o aguda con intención firme es mucho más atractiva que una voz grave sin alma. A veces en mi trabajo tengo que hacer castings, elegir entre una voz y otra. Recuerdo que en algún momento tenía 2 opciones para un comercial en particular. Y estas 2 personas hicieron el casting. La primera tenía una voz de tráiler, voz de película. El problema fue que buscando esta voz de película, al final no logró transmitir la emoción correcta. Mientras que alguien que no buscaba tampoco esta voz profunda y grave, solamente era natural, logró conectar con el cliente y se quedó con el trabajo. La diferencia realmente no era la voz, era la conexión, la capacidad de ser auténtico. No necesitas sonar como un mal doblaje o como un locutor. Solo tienes que sonar como tú, pero con un propósito. Tu propósito. Muchas veces cuando uno se hace fanático del doblaje o la locución, termina sonando como personaje animado todo el tiempo. Me acuerdo que en el barrio lo llamábamos los niños Discovery Kids. Y eso, que suena extraño, que no suena natural, tiende a generar conflicto, tiende a generar incomodidad. Y como alguna vez decía alguna amiga, habla como una persona. La voz no es solo sonido, es presencia, es emoción y es ritmo. Aprende a usarla bien y no solo atraerás a otros, sino que te sentirás más seguro o segura contigo. Y eso, mi estimado o estimada que me escuchas, es mucho más valioso que sonar bonito. Si este video te dejó reflexionando, suscríbete, comenta cuál fue tu tip favorito y compártelo con un amigo que siempre dice, no me gusta mi voz. Y como siempre, nos vemos. ¿Sabías que puedes enamorar? Piénsalo así. Nadie quiere conectar con alguien que parece desesperado por agradar. Algo anda mal.